Bien, tal cual lo anunciábamos, doctora, muchas gracias por estar. Muchas gracias a ti por la invitación. Muy bien. ¿Cómo definiría el concepto de cuidado paliativo? Mira, los cuidados paliativos es una disciplina médica, una especialidad médica, actualmente en Uruguay, que lo que hacen es asistir al paciente en la etapa final de la enfermedad, en lo que se llama la enfermedad terminal o avanzada, que además de asistir al paciente, asiste a la familia y que como característica trabaja en equipo, porque son múltiples los problemas que estos pacientes y sus familias tienen y un solo médico no los puede resolver. Yo nunca... Mi madre falleció de cáncer y la mutualista que ella tenía, el SMI, tenía un servicio de cuidado paliativo y me di cuenta ahí la importancia que tiene sobre la familia, ¿no? Que acompaña, digamos, ni que hablar que el dolor del paciente es único e irrepetible, ¿no? Pero el papel que juega sobre la familia es terriblemente importante, ¿no? Mira, los cuidados paliativos nosotros siempre decimos que tienen como una misión preventiva de evitar enfermedades en la familia. Ajá. Cuando la familia está informada, cuando participa de los cuidados, cuando la familia es cuidada por el equipo, hace un duelo normal. Si la familia no está cuidada, no está en conocimiento de todo lo que se está haciendo, no participa de los cuidados, no está en el momento de la muerte, tiene un altísimo riesgo de hacer un duelo patológico. Eso es un duelo prolongado y además de prolongado con enfermedades. Entonces, es muy importante, como tú decías, no solo por el paciente, sino también por la familia, porque el paciente fallece y ahí finaliza el objetivo con él. Claro. Pero la familia queda y cuidados paliativos hace el seguimiento de la familia. Yo la escuché en Océano FM hablar y te manejaron así algunas cifras, ¿no? La Organización Mundial de la Salud recomienda administrar 60 miligramos por día a los pacientes con cáncer terminal, pero en Uruguay reciben 9,5 miligramos, es decir, 6 veces menos, ¿no? Son cifras promedio y sí, y esos son los datos que tuvimos de un trabajo que hicimos. Mete miedo. Mete miedo. Mete miedo. A ver, no es un consuelo, pero es un problema internacional, no es un problema solo de Uruguay, si bien a nosotros nos compete modificar eso, pero es un problema mundial el problema del control del dolor en el paciente con cáncer. ¿Y por qué pasa? Pasa porque no hay una formación adecuada en nuestro país, ni en muchos otros países. Usted contaba también que cuando usted, perdóneme que la corte, Sí, digo, sí. pero usted contaba que cuando usted se formó no le enseñaban a usar la morfina, por ejemplo. No, lamentablemente no. Yo descubrí los cuidados paliativos cuando ya me había recibido, había sido interna, residente y grado 2, o sea, docente de medicina interna. Ahí descubrí los cuidados paliativos. Muy tarde, lamentablemente. Cuando nosotros le damos clase a los estudiantes, les decimos que ellos realmente van a ser privilegiados porque van a poder conocer y manejar una cantidad de temas que nosotros no conocimos y que evidentemente nos generaba mucha angustia, porque cuando uno no tiene las herramientas para tratar a estos pacientes y a la familia, es algo muy angustiante. Y eso también es uno de los motivos por lo cual algunos médicos huyen de estas situaciones y medio que se abandona al paciente también, sin quererlo, ¿no? Pero cuando usted dice no tenemos las herramientas, ¿a qué se refiere? Al desconocimiento del manejo del dolor, por ejemplo, de cómo dar malas noticias, que en eso la facultad ha avanzado muchísimo, cómo controlar una cantidad de síntomas que el paciente tiene, cómo diagnosticar la agonía y cómo tratarla, cómo tratar a la familia, cómo establecer una relación diferente, cómo valorar al paciente desde el punto de vista no solo médico, sino globalmente, trabajar en equipo. Todo eso implica cuidados paliativos que en la formación nuestra no lo tenía. ¿Usted atribuye, digamos, no sé si llamarlo, este uso tan limitado de la morfina a lo conservador que es, la sociedad uruguaya? No, creo que es a falta de formación de los médicos. ¿Sí? Sí, sí. En todos los lugares del mundo, y Uruguay también ha hecho su camino en eso, en la medida que se van desarrollando los cuidados paliativos, que eso implica formar profesionales, ¿no? O sea, ningún profesional puede dedicarse a cuidados paliativos y no hacer docencia, o sea, no enseñar lo que conoce. Está implícito dentro de las funciones, no es
solo asistir al paciente y a la familia, sino que tiene que enseñar. En todos los lugares donde se ha comenzado a desarrollar los cuidados paliativos, inmediatamente y en forma directa crece el consumo de la morfina y por lo tanto se controla mejor el dolor. Pero el cuidado paliativo, por lo que usted me dice, es un concepto bastante más global que el uso de la morfina particularmente, ¿no? Pero yo me refiero al uso de sí. la morfina como, digamos, un paciente... yo soy muy temeroso del dolor físico, por ejemplo, ¿no? Pero más temeroso del dolor físico, soy temeroso de que si llega el momento de tener una enfermedad de ese tipo, encontrarme con un médico que no esté dispuesto a hacer lo necesario para calmarlo, digamos, ¿no? Entonces digo, más allá del concepto de cuidados paliativos, acá hay un médico y un paciente. Y el médico, en la decisión de su soledad, sabe que el uso de la morfina le va a calmar el dolor a ese paciente, más allá de que exista o no el concepto de cuidado paliativo. Claro, lo sabe o no lo sabe. No es una herramienta que los médicos tengamos incorporada como de primera mano. Se viene mejorando, se viene incorporando, pero es lo que yo te decía, uno no la tiene a priori incorporada. Se usan otros fármacos, se trata de esperar un poco más para usar la morfina, de reservarla para el final. También usar la morfina implica hablar mucho y conocer mucho del fármaco, porque hay algunas ocasiones en las que hay que prácticamente convencer a la familia y al paciente y luchar contra los mitos sociales que hay, que también los tiene el médico. Entonces, si tú no estás convencido que la morfina no determina drogadicción, no da sedación, no da depresión respiratoria, y lo que sí da es estreñimiento en el 100% de los casos, y náuseas y vómitos en un 20%, si tú no conoces eso, no podés decirle a la familia con la seguridad que un médico le tiene que decir, mire, se lo vamos a dar y le va a determinar esto, y no le va a dar nada de esto. Hay disponible morfina, además. Sin lugar a dudas. Y por lo que me explicaban algunos médicos, es un medicamento de muy fácil uso, digamos. Sí. Es bastante noble, como le dicen los médicos. Es un fármaco muy seguro, hay que conocerlo como conocer cualquier fármaco. A ver, los médicos manejamos fármacos mucho más complicados que la morfina, muchísimo más complicados. Se indican quimioterapias, se indican tratamientos para enfermedades autoinmunes, antibióticos de tercera, cuarta línea, antihipertensivos con mezclas y con fármacos complejos también en algunas situaciones. Sin embargo, en el manejo del dolor, y te repito, es un problema mundial, los médicos no conocemos el uso de lo que son las pautas de la Organización Mundial de la Salud, que están desde el año 86 y que son muy fáciles. Es dar la medicación por boca, dar la medicación en forma reglada, o sea, cada tantas horas, no esperar a que el paciente tenga dolor, usar la escalera analgésica, que son 3 escalones, donde te dice qué fármacos usar, y estar atento a los detalles de ese paciente. Con eso se controla el dolor en el 95% de los casos, con pastillas nada más. Eso es importante, digamos, como mensaje para aquella gente que tiene familiares en una situación complicada. En el 95% de los casos existen las herramientas para controlar el dolor. Y te diría más, en trabajos internacionales y que hemos hecho en el Servicio de Medicina Paliativa del Hospital Maciel, donde yo trabajo también, en 24 horas se controla el dolor. Pacientes que vienen sufriendo durante 6 meses, en 24 horas, usando esas pautas, viendo bien al paciente, examinando, viendo lo que se llama el dolor total, o sea, todo el sufrimiento que además del dolor físico tiene el paciente, ¿no? El paciente de repente tiene un hijo que hace muchos años que no ve, puede tener una situación económica compleja, puede tener hijos chiquitos y ser muy joven, valorando los aspectos sociales, psicológicos, espirituales y tratando adecuadamente el dolor, lo controlas rápidamente. El dolor luego puede volver a aparecer porque el tumor, puede crecer, pero se controla nuevamente en forma rápida y efectiva. ¿Y cuáles son los derechos que tiene el paciente y los familiares a la hora del tratamiento, digamos? ¿El tratamiento es una cosa que es exclusiva del médico o los pacientes tienen derecho a reclamar? No, los pacientes tienen derecho a reclamar, por supuesto. En esto se está produciendo un cambio cultural que es muy interesante, y lo vivimos ahora hace una semana, estuvimos 15 días de gira en el interior, hablando de estas cosas con un profesor español, con el profesor Gómez Sancho, y estuvo muy interesante porque concurrieron más de 2.500 personas a las conferencias, concurrieron muchos usuarios y muchos integrantes de organizaciones sociales. Y estuvo muy bueno porque descubrieron una cantidad de cosas que es fundamental que la sociedad lo descubra, y por eso te agradezco esta instancia. Todos tienen derecho, todos tenemos derecho a recibir la atención adecuada,
con los técnicos adecuados. Los médicos nos tenemos que formar. En esto la Facultad de Medicina ha hecho una apuesta interesante junto con ACE de formar lo que se llama una unidad docente asistencial, que comenzamos a desarrollar el primer paso ahora hace unos 20 días, y que en breve vamos a tener todas las camadas de estudiantes de medicina, de futuros médicos formados. Tendremos que luego salir a formar a todos los médicos que ya están recibidos y a enfermeros, psicólogos, trabajadores sociales, que son todos los integrantes del equipo. Pero los pacientes tienen que reclamar también el derecho a ser atendidos. En este momento puede pasar que algunas instituciones no tengan cuidados paliativos y bueno, tendrán que contratarlas hasta tanto no comiencen a implementar el plan, que en breve estaremos implementándolo en todo el país. A ver, antes de eso, le preguntaba esto porque, claro, la imagen del médico es muy poderosa, ¿no? Y sobre todo ante una persona enferma que depende del médico, ¿no? Entonces, digamos, vencer esa barrera requiere de una gran voluntad también del médico, digamos, ¿no? Sí, pero te diré que cada vez más los médicos asumimos que de esto no sabemos mucho y pedimos ayuda. Como pedimos ayuda en otros temas y solicitamos apoyo de otros especialistas, en esto también se da lo mismo y te diré que cada vez más se ve esa motivación y esas ganas de formarse, aunque sea con la formación básica de saber controlar el dolor, saber dar una mala noticia, que es algo que tiene todo un arte, sí, además de ciencia, porque es algo que se estudia y que hay que aprenderlo a hacer. Cada vez más necesitamos eso porque nos damos cuenta que estamos haciendo una medicina que no es completa, digamos. Que técnicamente puede ser muy buena en muchos aspectos, pero que llega al final de la vida y no sabemos cómo tratarlo. Y eso genera mucha angustia a los médicos, genera mucha impotencia cuando tú ves que a un paciente no le lográs controlar el dolor, le cambias los fármacos todos los días, no sabes qué hacer. Y bueno, ahora saben que hay gente que se puede llamar y de hecho llaman, muchos colegas llaman permanentemente, como nosotros llamamos a otros especialistas para también solicitar su apoyo, ¿no? ¿Y cuál es la situación hoy en el país en materia de las mutualistas? ¿Cuántas tienen? ¿Cuántas tienen que tener? ¿Cuáles son los plazos? ¿Cómo se está manejando Ahí está. eso? Hoy en día, mira, la cobertura de cuidados paliativos en Uruguay es de un 18%, o sea que es baja. Muy baja. Es, como yo te decía, es paralela al consumo de morfina. Por eso el consumo de morfina es un indicador, según la Organización Mundial de la Salud, de cuidados paliativos. Y es uno de los indicadores que vamos a seguir en el Plan Nacional. Lo que estamos haciendo ahora es actividades de difusión de la existencia del Plan Nacional, de cómo tienen que empezar a trabajar. Es fundamental formar a los profesionales porque no podemos sacar una ley, una norma que diga, bueno, a partir de hoy todo el mundo tiene cuidados paliativos si no hay profesionales formados, porque estaríamos dando una atención de mala calidad. Entonces, paralelamente se está trabajando. Se describió desde el Ministerio de Salud Pública un modelo de atención que es el que los prestadores van a tener que cumplir. Hay muchos que ya tienen, pero sobre todo tienen que asegurar la continuidad asistencial. Por ejemplo, la mayoría tiene asistencia domiciliaria y eso es algo buenísimo que en muchos lugares del mundo ha costado mucho implementar. Uruguay tiene la ventaja de que culturalmente acepta la atención domiciliaria del paciente al final de la vida. Pero hay muchas instituciones que solo tienen atención domiciliaria. O sea, si ese paciente tiene que ingresar porque hace una complicación grave o por una razón social o por lo que sea, ingresa al sanatorio o al hospital y el mismo equipo no lo puede seguir. Entonces, el Plan Nacional, dentro de otras cosas, asegura la continuidad asistencial. O sea, tiene que haber un equipo dentro del hospital o del sanatorio siempre, mínimo, capaz que un médico y un enfermero nada más, y que irá creciendo a medida que aumente la demanda, pero también tiene que tener asistencia domiciliaria para cuando el paciente quiera ir, asegurar la continuidad. ¿Se pusieron plazos ustedes para...? Hay algunos plazos que están establecidos que los iremos acordando con los prestadores. Sí, pero hay plazos que están establecidos. Se plantea que en el primer año, o sea, desde ahora que sería el momento cero, de aquí a un año, todos los prestadores tendrían que tener el equipo intrahospitalario o intrasanatorial. Al segundo año ya tendrían que tener la asistencia domiciliaria y en consultorio. Y eso sería lo obligatorio, digamos. Luego hay una tercera opción, que es lo que se llamaría la unidad de cuidados paliativos, con una gestión más centralizada, con camas propias, con docencia. Y luego hay un cuarto escalón, que es lo que sería la unidad de referencia. La idea es que haya 4 o 5 unidades de referencia en el país,
que los profesionales del norte del Río Negro no tengan que venir a Montevideo a formarse, sino que puedan ir a esas unidades y hacer sus rotaciones por allí. Doctora, muchísimas gracias. A ustedes. Bien, nos vamos a una tanda, ya volvemos.